Gracias. Y de paso, si me permiten, paso un chivo. Acuérdense que la semana que viene están las jornadas virtuales de esclerosis múltiple y embarazo, así que los esperamos ahí también. Bueno, y vamos entonces a dar inicio a esta última parte de la actividad de hoy que tiene que ver con lo de planificación familiar y como muy bien decía Edgardo, tengamos en cuenta que el prototipo de paciente que vamos a tener en el consultorio y considerando que la mayor parte de las pacientes van a ser mujeres, porque hay 3 mujeres por cada hombre, son los que vamos a ver en consultorio, y la gran mayoría de ellas está en una edad reproductiva. Muchas no tuvieron hijos, o incluso aquellas que ya tuvieron hijos, probablemente deseen buscar un segundo o un tercer embarazo. Con lo cual, más allá de tocar temas relacionados a tratamiento, progresión de la discapacidad, cómo manejar las recaídas, qué va a pasar con su empleo, con su actividad laboral, cómo el tratamiento puede impactar en calidad de vida, etcétera, etcétera. Embarazo y lactancia son 2 temas que tienen que discutirse en el mismo momento en que le planteamos el diagnóstico de esclerosis múltiple. Y una de las preguntas que uno se hace es cuándo debería iniciarse un fármaco modificador de la enfermedad en una mujer que acabamos de hacerle diagnóstico, que por lo tanto es naive de tratamiento y que desea quedar embarazada. En realidad, lo ideal es iniciar tratamiento con droga modificadora de la enfermedad para estabilizar la enfermedad. ¿Cuánto tiempo? 1, 2 años, mejor 2. Durante todo ese periodo de tiempo, considerar contracepción y después recién estar buscando un embarazo. Porque otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la gran mayoría de las drogas que vamos a utilizar para tratar a estas mujeres requieren un washout, un periodo de lavado. En algunos será más prolongado, en otros menos. La diferencia está en el caso de interferón beta o acetato de glatiramer, que no requiere washout y que podemos sostenerlos hasta que se confirme su embarazo a través del EVA-test, y saben que cuando se hace el EVA-test ya por lo menos lleva 3 o 4 semanas de desarrollo de ese feto y la gran mayor parte de la organogénesis ya se llevó a cabo. Pero por los datos que tenemos hasta ahora son seguros, los podemos mantener hasta que se confirme el embarazo y después vemos si eventualmente los podemos continuar. Y en el caso específico de los interferones, ustedes saben que como para considerar que un fármaco es seguro para su uso durante el embarazo, se tienen que tener registros de por lo menos 1000 embarazos. En el caso de interferón, este año, a comienzos de este año, se publicaron los datos de este registro europeo de embarazo, en donde lo que se analizó era ver qué ocurría en estas mujeres expuestas a interferón, en qué momento se había llevado a cabo la exposición a interferón, si antes de la concepción, o sea que nos dábamos cuenta con EVA-test, si en el primer trimestre, en el segundo, en el trimestre, si no teníamos idea de ese momento de la exposición, y qué es lo que había pasado con el embarazo, si tenían más chances de embarazos ectópicos o espontáneos, o eventualmente eran abortos electivos por malformaciones fetales importantes. ¿Qué pasaba con el recién nacido? ¿Qué porcentaje de recién nacidos muertos se producían? ¿Cuántos eran vivos con anomalías congénitas? Entonces, ¿qué es lo que se vio? Que independientemente de en qué momento esa mujer hubiera estado expuesta al interferón, antes, primero, segundo o tercer trimestre, un 82% de estos embarazos tuvieron como resultados recién nacidos vivos y sin anormalidades congénitas. Y si miramos qué es lo que le ocurría a este grupo de mujeres embarazadas expuestas respecto de la población general, que son estas barras en colorado que vemos acá, vamos a ver que la prevalencia de
embarazos ectópicos o abortos espontáneos, o de recién nacidos vivos con anormalidades congénitas o terminaciones selectivas de embarazo por anormalidades fetales, estaba dentro de lo esperable para la población general. De manera tal que los datos de este registro europeo de embarazo, sumado a los datos del registro nórdico, que son los datos sobre todo de Suecia de sus embarazos, los datos de base de datos de seguridad de embarazo de Merck, hicieron que, y esto es de febrero de este año, cambiara el prospecto para los interferones. Esto es específicamente para beta 1A revis, pero se extiende a los otros interferones. Estamos hablando de Avonex, de Plegridy e incluso de betaferón, en donde no están contraindicados durante el embarazo, de manera tal que si tenemos una paciente en donde no está adecuadamente controlada la actividad de su enfermedad, pero esa actividad no es tan significativa como para considerar que claramente falló y que necesitamos cambiar de tratamiento antes de planear la búsqueda de un embarazo, podemos sostenerlo durante los 9 meses. Ahora bien, ese es uno de los fármacos que tenemos, pero también tenemos opciones orales, como en el caso de teriflunomida. Y con teriflunomida sí tiene que planificarse el embarazo. Y la idea en este caso, o por lo menos una de las ventajas que tiene, es hacer una eliminación acelerada. La eliminación acelerada se puede hacer con colestiramina o carbón activado, son 11 días de tratamiento, y después se tienen que hacer análisis de sangre. El análisis de sangre no se hace en Argentina, las muestras son enviadas a Europa, específicamente a Alemania, en donde los resultados nos tienen que mostrar que la concentración de teriflunomida está por debajo de los 0,02 miligramos por litro. Una vez que tenemos ese resultado, puede comenzar a planificarse el embarazo. Entonces, siempre suspender y eliminación acelerada y esperar estos resultados. En el caso de que sea el hombre el que tiene esclerosis múltiple, no es necesario hacer ningún washout ni ninguna eliminación acelerada, porque la concentración en semen es extremadamente baja y no se ha visto que se asocie el uso de teriflunomide a anormalidades en el ADN de los espermatozoides y que eventualmente pueda traducirse en un recién nacido con malformaciones. Con el caso de dimetilfumarato, y según los datos que tenemos hasta ahora, lo que se ha visto es que una de las ventajas que tiene dimetilfumarato es que tiene una vida media que es muy corta, que es de 1 hora aproximadamente. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene sobre otro oral como teriflunomide? Es que acá lo suspendo hoy y a partir de mañana esa mujer ya puede empezar a buscar su embarazo. Con respecto a fingolimod, los datos que se van recolectando, y esto es a través de los distintos registros que existen sobre mujeres expuestas a fingolimod, hasta el momento nos dicen que no hay un mayor riesgo de que desarrollen malformaciones congénitas o que esa mujer tenga mayor posibilidades de abortos espontáneos. La recomendación, sin embargo, hasta ahora es que con fingolimod tiene que suspenderse, esperar 2 meses, mantener una contracepción efectiva durante ese lapso de tiempo y después recién buscar el embarazo. Una de las opciones que se ha propuesto, porque ustedes saben muy bien que hasta un 25% de los pacientes que suspenden fingolimod pueden hacer un rebote de la enfermedad. Y ese rebote de la enfermedad puede ser tanto clínico cuanto imagenológico. Entonces, lo que se plantea en mujeres que venían siendo tratadas con fingolimod, buen control de su enfermedad, para evitar ese efecto rebote,
porque más allá que lo suspendamos 2 meses, después no sabemos si al tercer mes ya queda embarazada, es usar interferón a altas dosis, Revif, como terapia puente hasta tanto la mujer consiga embarazarse, que es otra de las modificaciones actualmente en curso. La Drivine, que es la más nuevita de todas, tiene ciertas ventajas, hablando de las mujeres, ¿no? Pero eso también va para los hombres. Ustedes saben que el tratamiento con Cladribine son semana 1 y semana 2 en el primer año, después volvemos a repetir el mismo curso en el segundo año, o sea, una semana mes 1, otra semana mes 2, y después que pasan 6 meses, esa mujer ya puede buscar el embarazo. Durante ese periodo de 6 meses, ya sea mujer o sea hombre, tienen que mantener una contracepción que sea efectiva. ¿Cuál es la ventaja para las mujeres en el caso de Cladribine? Es que durante el año 3 y el año 4, más del 50% de las mujeres no van a tener evidencia de actividad clínica y por lo tanto es un momento ideal como para concretar el embarazo y a después inclusive amamantar, ¿no? Porque tiene esa ventana de 2 años. Con respecto a los anticuerpos monoclonales, ustedes saben que estos no cruzan la barrera placentaria, perdón, en cantidades que sean significativas hasta el segundo trimestre del embarazo, con el cual más datos hay es con natalizumab. Si estamos usando natalizumab es porque enfrente a nosotros tenemos una paciente que es muy activa. Entonces, lo que tenemos que decidir es ver qué es lo que hacemos en el momento del embarazo. Lo podemos sostener hasta la confirmación del embarazo. Y de hecho, y estos son los datos del grupo italiano liderado por Portaccio, donde muestra que en esas mujeres activas, la suspensión de natalizumab durante el embarazo aumentaba la tasa de recaídas intraembarazo, que saben que no es lo más frecuente, versus aquellas mujeres que lo seguían sosteniendo. Con lo cual lo podemos sostener durante el primero y el segundo trimestre del embarazo. Ahora, ¿qué es lo que eventualmente puede pasar con el recién nacido? Tiene un riesgo un poco mayor de tener anormalidades hematológicas, como en el caso de trombocitopenia, anemia o leucocitosis, con lo cual siempre se recomienda avisar al neonatólogo que ese bebé nace de una madre que venía recibiendo tratamiento con natalizumab, por lo cual tendría este mayor riesgo. ¿Cuáles son las recomendaciones al día de hoy? Sostenerlo hasta por lo menos la semana 30 o 34 del embarazo. También lo que podemos hacer son dosis extendidas, y estamos hablando de embarazo, no en un paciente fuera de embarazo, y en lugar de hacerlo cada 4 semanas, hacerlo cada 8. Luego de que se produce el nacimiento, lo ideal sería suspender la lactancia y reiniciarlo ya dentro de las primeras semanas de haberse producido el posparto. Pongámonos en el contexto que estamos hablando de una mujer con una enfermedad que es muy activa, pero la ventaja con este monoclonal es que lo podemos sostener durante prácticamente todo el embarazo y reiniciarlo rápidamente después de que se produjo el parto. La evidencia que tenemos hasta ahora con respecto a natalizumab es que no aumenta significativamente la tasa de abortos espontáneos. Sí hay un riesgo que es un poco más elevado si lo comparamos con la población general de anomalías congénitas. Con respecto al emtuzumab, los datos, o por lo menos lo que se sugiere hasta ahora es, luego de que la mujer completó su segundo año de tratamiento y los 3 días que corresponden a los ciclos del segundo año, esperar 4 meses y después buscar el embarazo. Y un estudio muy interesante que se está haciendo, porque en todos siempre, o por lo menos en todos los registros y los comunicados, nos muestran qué es lo que pasa con el embarazo y qué es lo que pasa con el recién nacido. Pero lo interesante es ver qué es lo que ocurre, ¿no? En mujeres que confirmaron su embarazo
pero dentro de la ventana de esos 4 meses. Y una vez que se produce el nacimiento, seguir a esa criatura durante un año para ver si eventualmente puede aparecer alguna manifestación relacionada con la exposición al emtuzumab, y esto tiene que ver sobre todo con autoinmunidad que pueda aparecer en ese recién nacido. Con ocrelizumab son menos los datos que hay hasta ahora en cuanto a mujeres que se embarazaron con ocrelizumab. Muchos de los datos se toman de pacientes mujeres con enfermedades reumatológicas tratadas con anti-CD20. ¿Cuál es la recomendación? Infusión de ocrelizumab, se esperan 6 meses, y en lugar de que reciba la segunda dosis o el mes que corresponde, empezar con el planeamiento del embarazo. Y acá, para resumir todo lo que dijimos hasta ahora, con verde son aquellos que son seguros. Tanto interferones como acetato de glatiramer los seguimos hasta la confirmación del embarazo, y si lo consideramos podemos sostener durante el embarazo. Con respecto a natalizumab, y que lo reservamos para pacientes muy activas, podemos sostenerlo hasta la concepción e incluso hasta el segundo trimestre de embarazo. Dimetilfumarato es conveniente porque por esa vida media corta a la que hablábamos anteriormente, lo suspendo hoy, mañana puede empezar búsqueda de embarazo. Todos los demás tienen que suspenderse, esperar los tiempos que corresponden, o en el caso de teriflunomide, hacer la eliminación acelerada del fármaco. Ahora, ¿qué pasa con la lactancia? Con respecto a la lactancia, uno puede encontrar evidencia a favor o en contra. De hecho, hay algunos estudios que nos muestran que la lactancia exclusiva, y eso quiere decir que el bebé no recibe ningún otro suplemento dietario, disminuye el tiempo o la probabilidad de que esa mujer tenga recaídas durante los 3 meses siguientes al posparto, respecto de aquellas en donde a la lactancia se le tienen que sumar además suplementos. Y si hace relativamente poco tiempo salió este metaanálisis en donde toda la evidencia es a favor de la lactancia en cuanto a posibilidad de recaídas durante el posparto. El tema que una de las críticas que se le hace a esto es que probablemente en la mayoría de estos estudios las pacientes que se hayan incluidos hubieran sido mejor controladas o con menos actividad de la enfermedad, y por lo tanto la mujer también era mucho más propensa a amamantar que si tenía una enfermedad que era muy activa y que por lo tanto requería después el control. Como vemos acá, todo lo que está en colorado son aquellas que están contraindicados en la lactancia, o sea, todos menos interferón beta y acetato de glatiramer. Y con respecto al interferón, que se decía potencialmente seguro, uno de los estudios que se hizo es medir las concentraciones de interferón en la leche de la madre. Y entonces lo que se vio es que, además de que es una molécula muy grande el interferón, con lo cual es poco lo que puede pasar a la leche, las concentraciones de interferón en la leche materna eran del 0,06% respecto a la dosis materna, y las observaciones mostraron que no producía ningún tipo de efecto adverso o de alteración en ese infante. Con lo cual, junto con las recomendaciones de sostener el interferón durante el embarazo, se modifica también el prospecto para la lactancia. Si tuvimos que sostener el tratamiento durante todo el embarazo, listo, lo sostenemos también durante el periodo de amamantamiento. Y para terminar, algunos conceptos que son importantes, ¿no? Para sacar ciertas fantasías en cuanto a embarazo y esclerosis múltiple. El embarazo en una mujer con esclerosis múltiple no es un embarazo de alto riesgo y tiene que tener los cuidados de cualquier mujer que se embaraza. Que por supuesto, por tener esclerosis múltiple, eso no va a impactar negativamente ni en la capacidad para concebir ni para llevar a término su embarazo. Que obviamente el riesgo de recaídas va a disminuir durante el embarazo, aumentan los
3 primeros meses del posparto y no hay ninguna evidencia que me diga que sirve darle inmunoglobulinas endovenosas en el posparto para disminuir la posibilidad de recaídas. Lo único que me va a disminuir la posibilidad de recaídas es que yo le reintroduzca rápidamente el tratamiento. El parto será vaginal o por cesárea y por supuesto usando anestesia peridural o epidural según lo que considere el obstetra. Punto. Que la gran mayor parte de los fármacos no deben de sostenerse durante el embarazo, excepto interferones, acetato de glatiramar o natalizumab para pacientes con formas activas de la enfermedad. Y con respecto a amamantar, siempre es una discusión que se mantiene en el consultorio. Pacientes que venían con un muy buen control de la enfermedad previo al embarazo, previo de cuánto, 1 o 2 años, que tienen EDSS bajo, y eso es un EDSS por debajo de 2, que no tuvieron ninguna recaída en el embarazo, son de muy bajo riesgo, con los cuales pueden amamantar perfectamente. En el resto que consideramos que la enfermedad no estaba bien controlada, lo que se sugiere es cortar la lactancia e empezar rápidamente el tratamiento modulador que la paciente venía recibiendo. Y muchísimas gracias.